La polémica está centrada en la denuncia que hace la exdiputada del MAS, Lidia Patti, en el caso de un supuesto golpe de Estado. El día de ayer se aprehendió al almirante Arce, quien fuera jefe del Estado Mayor el 2019, por haber participado de la conferencia de prensa en la que precisamente el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, sugiere la renuncia de Evo Morales en ese momento. El día de hoy se ha conocido, cerca al mediodía, el mandamiento de aprehensión en contra del excomandante de la policía, Yuri Calderón, y ahora, al final de la tarde, se ha emitido ya una orden de aprehensión en contra del general Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Carlos Calimán Romero. Orden de aprehensión emitida en La Paz con la firma del fiscal encargado de la investigación. Ordena al investigador asignado al caso o cualquier efectivo la aprehensión de Williams Calimán. Estamos en contacto para conocer las repercusiones políticas con Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana. Andrea, gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho, te levanto la mano para que la gente identifique fácilmente. Y estamos con el diputado del MAS, Juanito Angulo, a quien le agradezco por estar con nosotros, le levanto la mano también. Gracias por participar de este momento en el que escucharemos los distintos puntos de vista sobre esta investigación, sobre este caso que ha sido presentado, impulsado por la exdiputada del MAS, reitero, la exdiputada Lidia Patti. Quiero escuchar en primera instancia a Andrea, por favor. Andrea, muy buenas noches. ¿Cuál es la evaluación que tiene Comunidad Ciudadana de esto que está ocurriendo? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sin duda creo que se trata de persecuciones políticas. El MAS está intentando desde ya hace bastante tiempo marcar una narrativa que no corresponde con la realidad de lo que ha pasado en el país, una narrativa que se utiliza en ausencia de argumentos en los debates en las cámaras, pero además es lo que se usa para tratar de marcar algo falso, la idea de que aquí en Bolivia ha existido un golpe de Estado. Consideremos que aquí no se trata de la pérdida de vidas humanas o no se trata de casos específicos de violaciones de derechos humanos, sino más bien de tratar de apresar a gente de las Fuerzas Armadas que ha estado presente en una conferencia de prensa. Entonces esto es bastante complejo porque primero que desde la Cámara de Diputados hay diputados que amenazan al fiscal general con llamarle una interpelación, lo que es claramente una injerencia de un poder del Estado sobre otro. Segundo, porque la narrativa del golpe de Estado es totalmente falsa. Y tercero, porque la noción de justicia en el país debería activarse para todos por igual. Cualquier investigación debiera ser una investigación imparcial, una investigación con igual acceso para todos, y nosotros estamos plenamente conscientes de que eso no sucede así y que más bien la justicia ordinaria se ha convertido en un brazo operativo, un brazo además de coerción, un brazo de represión del movimiento del socialismo, lo que es altamente peligroso para la institucionalidad en el país, pero no solamente peligroso para la institucionalidad, sino peligroso para la convivencia pacífica en el país, lo que es sin duda preocupante y que nos llama la atención en este momento. Creo que el país se debe conducir de una manera distinta, apuntando a una reconciliación, apuntando al diálogo, pero sobre todo apuntando a construir de una nueva forma, no en esta polarización excesiva a la que nos quieren hacer entrar. Muy bien, muchísimas gracias a la senadora Barrientos de Comunidad Ciudadana. Escuchamos ahora al diputado del MAS, Juanito Angulo. Reiteramos, este caso ha sido impulsado, la denuncia ha sido presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patti Mullizaca, en contra de Luis Fernando Camacho, del padre de Camacho, ex jefes militares y otros que también abre la posibilidad de que se pudiera llevar adelante una investigación más amplia. Juanito Angulo, lo escuchamos. En principio, saludarte, Jorge, a la senadora, por supuesto a nuestra audiencia. Bueno, yo considero que procesos por parte de las autoridades competentes, por la Fiscalía, es su tarea, es su deber de cumplir, hacer cumplir sus funciones, es parte del debido proceso. El debido proceso es garantizar los derechos
las garantías constitucionales, en este caso de las dos partes, ¿no? El Estado por un lado y por otro lado, pues, los que han vulnerado los derechos, las garantías en 2019, los que han promovido sedición, terrorismo, conspiración, producto del cual se ha quebrado nuestra democracia, el Estado constitucional del derecho. Hemos tenido muertos, heridos, huérfanos, torturados, perseguidos, etc. En ese marco, esto es parte de ese proceso que tiene que esclarecerse. Obviamente no tiene que ser mediante una investigación objetiva, imparcial, oportuna, aplicar el principio de celeridad, porque han transcurrido del 2019 más de un año. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Sabemos que son delitos de orden público. En ese aspecto tiene toda la deber, la obligación de investigar, no esperar que una autoridad, o en este caso la ex autoridad, se denuncie, sino que tiene que ser establecido ya en etapa ya conclusiva a estas alturas para establecer los responsables de los hechos que se han cometido, esos hechos violentos de represión que ha vivido el país, el pueblo boliviano en 2019. Esos hechos son indiscutibles. Hasta ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han establecido que se han vulnerado esos derechos. Entonces, este es parte de ese proceso de investigación. Definitivamente negamos que es parte de una persecución política. ¿Cómo nos puede demostrar que es parte de una persecución política? Esto es parte de un proceso. Hay evidentemente repercusión contra las autoridades, contra el ministerio, en este caso contra el fiscal general del Estado, quien tiene el deber de precautelar, de restituir esos derechos que hoy no lo está haciendo. Hay reclamo, pedido del pueblo boliviano. Eso definitivamente no implica que hay una injerencia, mucho menos la persecución política, sino que es parte de la justicia que están pidiendo los que han sido víctimas en su momento de estos atropellos que ha vivido el país. Ahora, son varias órdenes de aprehensión. Ya está aprehendido el almirante Arce, que era jefe del Estado Mayor. Ya se ha emitido la orden de aprehensión en contra del excomandante de la policía, Yuri Calderón. Ya se ha emitido hace algunas horas atrás, al finalizar la tarde en realidad, la orden de aprehensión en contra del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán Romero. Y por supuesto, en este caso, que es impulsado por la exdiputada del MAS, del presunto golpe de Estado, hay otras personas que también estarían involucradas. Desde el MAS dicen esto no es una persecución política. Desde el MAS aseguran que lo que existió fue un golpe de Estado, senadora Barrientos. Si existiera en Bolivia la posibilidad alguna de tener imparcialidad en la justicia, tendríamos múltiples procesos, pero más bien dirigidos a la cúpula del movimiento al socialismo. El año 2016 se vulnera la Constitución Política del Estado, desconociendo un referéndum nacional donde se desconoce el voto popular. Después de eso se modela la ley al gusto y antojo del movimiento al socialismo, donde el mismo Tribunal Constitucional saca una sentencia donde se dice que el derecho a la elección es un derecho humano. Se ha cometido el fraude electoral más grosero en la historia democrática moderna del país, lo que además jamás ha tenido ningún tipo de repercusión en Evo Morales ni sus aliados, a pesar de que nosotros también hemos iniciado acciones penales. No solamente eso, este año, a principios de año, aprobábamos en la Asamblea Legislativa una ley de amnistía, entre comillas, un decreto presidencial que yo le llamo decreto presidencial de la impunidad, que exime de cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de repercusión a quienes han cortado el paso de oxígeno, a quienes han menospreciado a nuestras hermanas en Vila Vila, a quienes han perseguido y acorralado a los mineros también en Vila Vila, a quienes han producido muertes en Cochabamba, en Montero, lo que es altamente preocupante. La justicia no es de ninguna manera imparcial. Esto no es parte de un debido proceso. Si fuera parte de un debido proceso, tendríamos investigaciones, tendríamos procesos contra el expresidente Evo Morales, contra el ex vicepresidente Álvaro García Linera, incluso contra el presidente Luis Arce. Si fuera parte de una investigación seria,
apelaríamos a las violaciones múltiples de derechos humanos que se han cometido contra los distintos sectores de la población, no solamente contra quienes han sido afectados de parte del movimiento al socialismo. Existe una persecución política. Nosotros tenemos un montón de juicios encima, incluida yo, por cosas que ni siquiera hemos cometido. Cuando, díganme, ¿quién del movimiento al socialismo está hoy con un juicio pendiente? Entonces, se ha aplicado este decreto presidencial de la impunidad para quienes también han violado derechos humanos, para quienes han quemado casas, han quemado pomacataris, han vulnerado la ley, la norma. Entonces, esto no es parte de una investigación imparcial que está siguiendo un conducto regular. Esto es parte de un ajuste de cuentas, sin lugar a duda, que responde a la narrativa del movimiento al socialismo de querer decir falsamente que aquí ha habido un golpe de Estado. Si hubiera habido un golpe de Estado en Bolivia, el movimiento al socialismo jamás se hubiera quedado con control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Jamás se hubieran aprobado leyes, jamás se hubieran aprobado presupuestos, jamás se hubieran negado créditos. Es más, si es que hubiera existido un golpe de Estado en Bolivia, el hecho de que nosotros seamos senadores y diputados sería una ilegalidad total, porque quien nos ha dado validez es una elección convocada en conjunto por la expresidenta transitoria Yanine Áñez y la expresidenta del Senado de Bacopa. Entonces, creo que hay una contradicción demasiado grande en el discurso que está tratando de posicionar el MAS, y me parece que si quieren hacer una investigación seria, por supuesto que estamos de acuerdo. Hagamos una investigación seria, pero que se tomen en cuenta absolutamente todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que han habido durante ese periodo de tiempo, donde ellos han decidido declarar impunidad total a quienes han violado derechos humanos. Si va a ser una investigación parcializada, si va a ser castigar a quienes le han dado la contra al movimiento al socialismo, si va a ser para decirle a la Policía Nacional que ha actuado defendiendo a su pueblo como manda la Constitución Política del Estado, eso no es una investigación imparcial, eso es una investigación que va a beneficiar a la narrativa del movimiento del socialismo. ¿Y ya para qué los vamos a someter a juicio? Cuando sabemos que la respuesta va a ser métanlos a la cárcel, porque cuando nosotros queríamos hacer fraude, las Fuerzas Armadas y la policía nos han dicho no junto al pueblo boliviano. Recordémosle al movimiento del socialismo que las principales ciudades del país han parado contundentemente para decirle no al fraude electoral. Entonces, creo que hay una contradicción muy grave en la narrativa que está tratando de instaurar el movimiento del socialismo, y yo lo invito al diputado que podamos hacer una inspección en cualquier juzgado y que me muestre que hay siquiera 1 milímetro de imparcialidad en las investigaciones que se están realizando, que hay celeridad en la justicia, que la justicia que tenemos responde de manera efectiva. Yo le aseguro que no vamos a encontrar uno solo. Por eso justamente la reforma de justicia es algo crucial, y es algo que ha propuesto el mismo ministro Iván Lima, a quien no le han dejado hacer ningún tipo de reforma. Es algo que hemos propuesto nosotros, pero por supuesto no existe cabida para las propuestas que tenemos. Entonces, creo que vale la pena la reflexión, creo que vale la pena que la población esté plenamente informada, y sin duda alguna cualquier investigación que se tenga que hacer por violación de derechos humanos es pertinente y debe realizarse, pero no con un sistema judicial podrido, no con un sistema judicial que le responde al oficialismo, no con un sistema judicial que se ha convertido en el brazo represivo del movimiento al socialismo para castigar, para cortar derechos humanos y sobre todo para favorecer narrativas falsas. Senadora, a ver, diputado Angulo, desde Comunidad Ciudadana dicen esta es una narrativa del movimiento al socialismo, el tratar de acentuar la idea de que hubo un golpe de Estado en el 2019, de que hubo presuntamente un golpe de Estado. ¿Cuáles son los elementos que maneja el movimiento al socialismo como para asegurar aquello, como para tener precisamente muy clara la figura y el discurso de que hubo golpe de Estado en el 2019? Esto un poco en respuesta a las palabras que escuchábamos de la senadora Barrientos. Bueno, primero, sabemos que son varios las características, los elementos de que se han establecido de manera coherente y objetiva el golpe que han promovido, el golpe de Estado, ¿no? Primero por parte de los actores cívicos, ahí apoyados por las Fuerzas Armadas, por la policía, y finalmente consolidada por la Organización de Estados Americanos, un informe preliminar. Y ese informe hasta el día de hoy no se esclarece, ¿no? Hoy, en ese informe que ha establecido la Organización de Estados Americanos, en ninguna cápite habla del fraude, ¿no? Definitivo, la bandera, o sea, el motivo que han hecho por el tema del golpe ha sido que ha habido pues el fraude,
¿Y dónde está pues el fraude? Ahorita preguntamos, ¿dónde está la prueba material? ¿Dónde están los elementos probatorios donde se ha cometido fraude? Es más, los casos que se han seguido a las autoridades departamentales, los que son los tribunales departamentales electorales, incluso los tribunales departamentales a nivel nacional, se han absuelto los casos. ¿Y por qué se absuelven los casos? Precisamente no encontramos prueba. Entonces ha sido una mentira montada, obviamente para confundir y desinformar ante la población y llegar al poder a través de la fuerza, a través de la violencia, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es, otro de los elementos que se establece, es que se ha cortado el mandato constitucional del presidente Evo en su momento. Se ha cortado. Y cuando cortamos que no se ha cumplido, es definitivamente pues que es un golpe de Estado. Y ahí se puede sumar diferentes pruebas materiales que han establecido los organismos internacionales que han venido de manera directa a hacer la evidencia en sitio, acá en Sencata, en Cochabamba, ¿no? Que se han establecido que definitivamente en su momento no se cumplió con el orden constitucional al momento de asumir el gobierno, en su momento que dicen que es un gobierno constitucional y lógicamente es un gobierno anticonstitucional. Si hubiera sido un gobierno constitucional y cumplido la Constitución, habría estado máximo como tal cual establece la Constitución 90 días para convocar las elecciones. ¿Y cuánto tiempo estaba? 11 meses. Y encima quería prorrogarse, no quería soltar el poder. Ellos saben, nunca van a entrar por una decisión democrática del pueblo boliviano, asumir como hoy, como el año pasado el pueblo boliviano de manera sabia asumido y hoy cambia el Estado rotundamente. Hay varios elementos y las características que podemos establecer, y uno de los elementos, bajo el mandato constitucional, ¿quién debe poner la banda presidencial? El militar, en este caso el máximo representante de las Fuerzas Armadas, y la Constitución claramente establece el presidente nato de la Asamblea Legislativa, es decir, el vicepresidente. ¿Por qué no han constituido el vicepresidente? ¿Por qué no han cumplido la Constitución? Obviamente se han salido del margen constitucional. Entonces, son varios los elementos, y otro quiero aclarar a la senadora con mucho respeto, son las mismas autoridades, son los mismos jueces fiscales, ¿no? que han gobernado los 11 meses, los que han reprimido, los que han detenido, los que han, incluso algunos han sido sentenciados. Nosotros no nos inmiscuimos a la institucionalidad de los estados, del Estado, en este caso el Ministerio Público, a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Ellos tienen su tarea, desde la Constitución, desde sus reglamentos, tienen que cumplir. Lo que hoy está haciendo es cumplir esas tareas por parte del Ministerio Público, por parte de las autoridades jurisdiccionales, por parte de la policía boliviana. En ese marco no podemos politizar los hechos ocurridos, más al contrario, como autoridades debemos aportar de que se esclarezca esos hechos. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. A ver, para el MAS es una cuestión de justicia. Comunidad Ciudadana dice, este es un ajuste de cuentas. Este tema que se está planteando con las órdenes de aprehensión que ya se han conocido, de Yuri Calderón, de William Calimán, la aprehensión del almirante Arce, y se anuncia que hay otras citaciones en curso. Yo les agradezco muchísimo a ambos por haber participado. Senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, muchas gracias, y diputado Angulo del MAS, muchísimas gracias por su participación a ambos. Gracias, hasta otra oportunidad.